Bienvenido, bienvenida, es la voz del doctor Federico Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Es la cuarta lectura de una relajación para escuchar las fábulas de La Fontaine. En esta relajación te pones una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas, ojos cerrados y escuchamos fábulas de La Fontaine. Es la cuarta lectura. Primero vamos a hacer una pequeña relajación, concentra tu atención en la respiración, respira lenta y profundamente y poco a poco vas entrando en tu interior con la respiración lenta y profunda. Al respirar lenta y profundamente te vas relajando, te vas tranquilizando cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente, sientes paz, sientes tranquilidad, la paz profunda de tu interior. Vas entrando en tu interior, sientes paz, respiras lenta y profundamente, aumenta el oxígeno en tus pulmones, aumenta el oxígeno en la sangre se limpia con el oxígeno, vas entrando en tu interior, aumenta el oxígeno en el corazón se limpia con el oxígeno y tu corazón bombea sangre con oxígeno por todas las células de tu cuerpo. Todo tu cuerpo se va relajando, se va tranquilizando cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior. Sientes que esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Te relajas, te tranquilizas, descansas cada vez más, cada vez más. La paz profunda de tu interior te relaja y te tranquiliza. Vas entrando en tu interior, vas descansando, te vas relajando, te vas tranquilizando y esta paz profunda de tu interior va a los músculos del cuerpo, respiras lenta y profundamente, relajas las manos, relajas los brazos, los músculos de las manos y de los brazos descansan cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior, relajas los hombros y el cuello. Son músculos muy importantes, piensas en los hombros y en tus músculos del cuello, respiras lenta y profundamente, sientes paz profunda en tu interior. Vas relajando ahora la espalda, la columna vertebral, la médula espinal, la zona dorsal, la zona lumbar. Los músculos de la espalda se relajan, se tranquilizan, descansan. Cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior. Y poco a poco este relax profundo de la espalda va a la cadera, a las piernas, los pies. Te relajas, te tranquilizas, descansas cada vez más, cada vez más. Las piernas descansan, el abdomen también, el estómago descansa más y más, más y más. Todo tu cuerpo va descansando. El tórax, siente la respiración lenta y profunda. Es muy agradable la respiración lenta y profunda en el tórax. En el corazón late lenta y profundamente, en armonía con la respiración lenta y profunda. Sientes paz profunda. Paz profunda en tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Te relaja y te tranquiliza. Relajas la cara, la garganta, los músculos de la cara se relajan, se tranquilizan. La frente, el centro de tu frente, respiras lenta y profundamente. Tu frente descansa, descansa, descansa. Relax de la frente va a la cabeza, tu cabeza descansa, el cráneo, el cerebro descansa, sientes paz profunda. Esta paz profunda es muy beneficiosa para escuchar estas maravillosas fábulas de La Fontaine, la cuarta lectura. Relajas también los ojos, los párpados, te pesan, descansan. Cada vez más, todo tu cuerpo descansa profundamente.
Sientes paz profunda en tu interior, es muy beneficiosa para ti. Para escuchar esta cuarta lectura de las fábulas de La Fontaine, el bajá y el mercader. Un mercader griego que ejercía el contrabando entre dos fronteras viajaba constantemente sin que nunca descubrieran su tráfico ilegal. Pero nadie sabía que contaba con un bajá, personaje muy importante que respondía con el contrabandista con su dinero. Pero el bajá cobraba una fuerte suma por protegerle, y el mercader siempre se quejaba. Un día llegaron 3 hombres a casa del mercader, y le ofrecieron sustituir al bajá por un precio mucho más económico. El contrabandista dijo que lo pensaría. Entretanto llegó la voz al bajá de que el hombre pensaba dejarle para asociarse a los 3 recién llegados. En cuanto se enteró, le mandó llamar y se sentó a su mesa. Comieron y bebieron, y al terminar el bajá dijo al mercader: «Déjame que te cuente una historia. Había una vez un pastor que tenía un hermoso perro dogo que le cuidaba muy bien el rebaño. Pero había un problema, y es que el perro costaba mucho de mantener, pues comía constantemente. El vecino del pastor le dijo un día que lo mejor que podía hacer era vender a aquel perro que gastaba tanto en comida y que se comprase 2 mastines, que harían el mismo trabajo y consumirían menos. El pastor, creyendo que 2 perros harían mejor el trabajo que uno solo, vendió su dogo a un señor de la ciudad que tenía dinero y compró 2 mastines. Pero el pastor no se da cuenta de que si tenía un perro que comía por 3, también este perro tendría una fuerza de 3 canes, y pronto tuvo la ocasión de comprobar su error. Una mañana vino el lobo dispuesto a devorar algunas ovejas. El pastor azuzó a sus mastines para que atacaran al lobo, pero estos con miedo huyeron, y el lobo cogió los corderos que quiso. El dogo había ahuyentado más de una vez al enemigo, pero esto el pastor no lo supo apreciar. Cuando el bajá terminó su historia, le dijo al mercader: «Sé que quieres unirte a 3 hombres, lo lamentarás. Mira el ejemplo del pastor, por querer ahorrarse un poco, perdió más». El mercader bajó los ojos unos instantes para reflexionar, luego asintió con la cabeza, seguía con el bajá. Los ratones, la zorra y el huevo. Había una vez 2 ratones que, revolviendo por la despensa de una casa, encontraron un huevo. Esto era un verdadero tesoro para ellos, pues para los ratones un huevo es mucha comida y muy apetitosa. Salieron de la casa y caminaron por el bosque para dirigirse hacia sus cuevas. Cerca de una de ellas, cuando ya estaban dispuestos a abrirlo para repartírselo, se encontraron con una desagradable sorpresa. La zorra se acercaba lentamente. Aún no les había visto, pero no tardaría en darse cuenta de la presencia de los ratoncillos, y estaban seguros de que el astuto animal haría todo lo posible por apoderarse del huevo, aun cuando para ella no representara gran cosa. En cambio, para los ratones era todo un manjar. ¿Qué podrían hacer para esconder el huevo antes de que la zorra les viese? Tenían que llevar el huevo a su cueva lo más rápidamente posible, antes de que la zorra les viese. En primer lugar pensaron en cogerlo ambos por las patas delanteras y llevarlo así hacia la cueva, pero a buen seguro tardarían demasiado tiempo. Luego pensaron en hacerlo rodar cuesta abajo hasta que llegara enfrente de la cueva, pero el huevo corría el riesgo de romperse, y entonces los 2 ratoncitos se quedarían sin el fruto de sus sudores. Los animales pensaban con rapidez, pues es sabido que la necesidad aguza el ingenio. Mientras oían los pasos de la zorra, que se acercaba cada vez más,
Por fin uno dio con la solución acertada. Enseguida se lo notificó a su compañero, y éste estuvo por completo de acuerdo. Comenzaron a trabajar para conseguirlo. Uno se tendió boca arriba en el suelo y abrió las patitas. El otro cogió el huevo y lo colocó sobre el ratón que estaba en el suelo. Este lo cogió con sus patas y el primero le tiraba de la cola arrastrándole por el suelo, como si tirase de un carro. Y de esta suerte, los dos ratoncitos lograron alcanzar su casa sin ningún problema. Pusieron a salvo el huevo antes de que la hambrienta zorra se hubiese dado cuenta de lo que sucedió antes de su llegada. El ruiseñor y el milano. Había una vez un milano que tenía atemorizada a toda la comarca por sus frecuentes robos de aves. Los aldeanos le odiaban porque al menor descuido se llevaba sus gallinas y polluelos, y los niños, cada vez que le veían aparecer por el firmamento, le tiraban piedras. Pero cierto día un pequeño ruiseñor tuvo la mala suerte de caer en las garras del feroz milano. El hermoso ruiseñor, el pájaro que nos deleita con sus trinos y que anuncia la primavera, comenzó a temblar de miedo. Pero también estaba la pequeña ave dispuesta a vender cara su vida, por lo cual dijo a su raptor: «Oh gran milano, te ruego que me perdones la vida. Mírame bien, yo soy un pájaro muy pequeño, y si me comes, apenas podrás saciar tu apetito conmigo. Mejor, escucha mi canto. Te quedarás sorprendido de oír mi voz. Estoy seguro de complacerte. Te voy a contar la historia del rey Tereo». Y el milano respondió: «¿Qué rey Tereo? ¿Acaso esta historia me servirá para comer?» «Mi buen milano, esta historia te relatará los hechos acaecidos a un rey que fue desgraciado y sucumbió ante terribles tentaciones criminales, debido a sus envidias. Escucha mi canción y te quedarás maravillado. Todo el mundo goza con mi voz». El milano, un poco irritado, ya decía: «Pero bueno, yo te he cogido porque tengo hambre, no porque desee escuchar bonitas canciones. No es el momento más oportuno para que me cuentes la historia del rey Tereo y sus envidias. Yo lo que tengo es hambre». El ruiseñor insistía: «Pero señor, yo canto a los reyes y todos son felices escuchándome. Por favor, oíd mi canto. Esto ahora no me importa. Cuando estés delante de un rey, puedes hablarle de canciones y de historias maravillosas, pero cuando estés ante un milano podrás comprobar que éste se ríe de tales cosas y lo único que le importa es comer. Además, no puedo escuchar canciones con el estómago vacío, pues se me tapan los oídos». Y al mismo tiempo que decía estas palabras, el milano devoró al pequeño ruiseñor en un instante. El hombre y el tesoro. Un hombre que había perdido toda su fortuna en un mal negocio se sintió sumamente desgraciado. Sin saber qué hacer, resolvió al fin ahorcarse y dar fin así a su existencia, pues estaba convencido de que no matarse él moriría de hambre a los pocos días. Con esta idea cogió una cuerda y un clavo para atarla a una pared, en previsión de que no hubiera árboles. Con ello se dirigió a una casa abandonada en medio del bosque. Cuando llegó a ella, hizo un nudo corredizo al extremo de la cuerda, fue a clavar el clavo en una pared, le dio unos cuantos martillazos para que quedase bien sujeto. Cuando la pared, vieja ya por los años y el descuido, cayó al suelo. El hombre, momentos antes desesperado, miró hacia el interior de la casa y descubrió con alegría un tesoro. Se trataba de un cofre repleto de monedas de oro. El hombre se arrodilló y cogió el cofre,
llevándoselo a su casa y dejando la cuerda con la que había pensado suicidarse tirada en el suelo. Poco después de que nuestro hombre se fuera, llegó a la casucha abandonada el dueño del tesoro, que no era otro que un avaro, ya que solo a un avaro se le ocurre enterrar su dinero. El avaro se dio cuenta enseguida de lo sucedido, y al ver que alguien había robado sus ahorros que tantos años de esfuerzo le habían costado, comenzó a gritar al tiempo que se mesaba los cabellos: «Dios mío, ¿cómo es posible que alguien se haya atrevido a apoderarse de mis bienes? ¿Acaso podría yo vivir sin ellos? Mejor es la muerte que la vida sin mi tesoro». Y mirando alrededor se dio cuenta de que la cuerda dispuesta para ahorcarse estaba en el suelo, y ni corto ni perezoso, sin reflexionar en un instante, se la colocó alrededor del cuello y se ahorcó. El avaro no dio en estos momentos prueba de sensatez. Rara vez acaba el hombre ambicioso feliz, ya que siempre está sufriendo, pensando que alguien puede robarle sus bienes, o quizá que sus herederos gastarán en pocos días la fortuna ahorrada por él durante años. También puede ser que su tesoro se quede para siempre bajo tierra, si es que estaba muy bien escondido, pues entonces nadie sería capaz de encontrarle. De todos modos se siente desgraciado el avaro, porque no puede llevar consigo su dinero al otro mundo. El pastor y su rebaño. Un lobo había atacado un rebaño de más de 1000 corderos, llevándose a una de ellos una ovejita muy graciosa y pequeñita que se llamaba Robín. El pastor se lamentaba de esta manera: «¿Por qué has permitido, Dios mío, que el lobo se me llevara a Robín, a esta hermosa ovejita que se seguía a todas partes, que comía en mi mano los mendrugos de pan? Mi ovejita me hubiera seguido hasta el fin del mundo, pobre animalito comido por el lobo». Y el resto del rebaño, más de 1000 corderos, no se atrevieron a hacer frente al lobo. «Son unos cobardes, tendré que hablarles». Y el pastor dirigió la palabra a sus corderos. Les dijo que fueran fuertes, que cuando vieran que el lobo se acercara, no se movieran ni un ápice de sus lugares. El lobo, aunque parezca un animal terrible, en el fondo tiene miedo y se aleja si ve que sus adversarios le ofrecen resistencia. Cuando el águila volvió a su nido, lloró amargamente por la pérdida de sus animaluchos. Al año siguiente, hizo su nido en un pico mucho más alto y escarpado para que nadie pudiera cogerlos. Pero el escarabajo se tomó el tiempo necesario para subir, y al llegar a la cima, encontrar el nido volvió a hacerlo rodar hasta que se rompieron contra las rocas. El águila gritó y lloró esta vez mucho más fuerte. Fue a pedir al dios Júpiter que le cuidara los huevos en su regazo el próximo año para que nadie pudiera perjudicarlos, y al año siguiente Júpiter acogió los huevos del águila en su regazo. Pero el escarabajo astutamente fabricó una de esas bolitas que ellos hacen de color negro repelente y la dejó caer en el regazo del dios. Este, al ver caer en sus ropas esta inmundicia, apartó los brazos, con lo cual los huevos se cayeron al suelo y se rompieron todos. Cuando volvió el águila y vio los huevos rotos en el suelo, se percató de lo ocurrido y recriminó duramente al dios Júpiter. Este comprendió lo sucedido y mandó llamar a su tribunal al escarabajo. Quiso poner paz entre ambos animales y, como no lo consiguió, vio que la única solución era hacer que el águila pusiera sus huevos en invierno, cuando los escarabajos están aletargados con el frío, y siguen haciéndolo aún hoy en día. El cuervo que quiso matar el águila. Un cuervo estaba en un árbol admirando cómo un águila cogía un cordero entre sus garras, levantaba el vuelo llevándose a su nido. El cuervo, envidioso del poder del águila, quiso imitarla. Aunque era más débil, no era menos glotón, y pensó que un cordero sería un manjar exquisito para él. Por eso se dirigió a un prado cercano,
donde pacían unos corderos tranquilamente. Les miró con atención y escogió entre ellos a uno que estaba muy gordo y bien cebado, contento al pensar que el festín que le esperaba. Bajó volando hasta donde se hallaba el cordero escogido, le miró y le dijo: «Veo que eres un magnífico cordero, que estás gordo y hermoso y me servirás de comida». Tras esas palabras se echó encima del animal, comenzó a balar lastimeramente. Pero el cordero quiso imitar al águila, sin tener en cuenta las dificultades que esto iba a traerle. En primer lugar, el cordero era muy pesado y el águila, que tiene más envergadura y más fuerza, puede remontar el vuelo con facilidad, aun cuando tenga en sus patas unos kilos de peso. Además, las patas del cuervo son mucho más finas y el cordero tiene las lanas enredadas, con lo cual el ave metió las patas pero no las pudo sacar. El cuervo quedó sujeto al cordero debido a la espesa y enredada lana y no podía tampoco levantar el vuelo, puesto que el cordero pesaba mucho. Además, el animal, al verse en peligro, balaba cada vez más fuerte. Acudió entonces el pastor, que al ver al cuervo se puso muy contento. Lo cogió, lo metió en una jaula, donde el cuervo tuvo tiempo de reflexionar sobre el hecho de querer imitar a otros animales, sin tener las mismas condiciones que ellos. El pastor llevó al cuervo a sus hijos, que se alegraron mucho y jugaron con él. Y así termina la historia del cuervo, que quiso hacer lo mismo que el águila. La liebre y la tortuga. Lo que importa es comenzar las cosas en el momento oportuno, no correr luego para terminarlas. Esto es lo que le pasó a la tortuga y a la liebre de nuestro cuento. Una mañana la tortuga le dijo a la liebre: «¿Quieres que hagamos una apuesta?» «Como quieras. ¿De qué se trata?», repuso la liebre. «Mira, podríamos hacer una carrera, a que tú no eres capaz de llegar antes que yo a aquel árbol». Y al decir esto señalaba una encina que estaba a unos 200 metros. La liebre miró incrédula a su amiga la tortuga. «¿Pero qué has vuelto loca? ¿No ves que en el tiempo que me das 2 pasos yo he ido y he vuelto?» «No importa, mantengo la apuesta». La liebre entonces dijo: «De acuerdo, como quieras». Se buscó un juez que se puso en el tronco del árbol donde tenían que llegar. Muchos animales del bosque acudieron a presenciar la extraña carrera. Todos estaban seguros de que sería la liebre ganadora. La liebre no tenía que dar más de 4 pasos, en cambio la tortuga debería dar cientos antes de llegar a la encina. Lo cierto es que el juez dio la señal de salida y la tortuga, sin hacérselo repetir, comenzó a caminar pausadamente, aunque no muy segura de su éxito. Y como la liebre tenía tiempo de comer y de dormir hasta de cantar, esperó que la tortuga comenzase la primera, pues consideraba una cuestión de honor dejar que la tortuga fuera delante y darle cierto margen de ventaja. La liebre mordisqueó la hierba, se sentó a descansar, y en el momento en que vio que su compañera llegaba casi a la meta, partió hacia el árbol como una flecha. Pero demasiado tarde, pues la tortuga estiró su largo cuello y tocó el tronco antes que la liebre, con lo cual ganaba la carrera. Se volvió entonces para mirar a la liebre, que estaba sorprendida, y le dijo: «¿Ves? Te he ganado la apuesta. ¿De qué te sirve tu velocidad? Yo te he vencido, y eso que voy con la casa a cuestas». El lobo y el caballo. Había una vez un lobo que, cuando empezó la primavera, terminaron los rigores invernales, salió de su caverna y se sintió hambriento. Pensó en ir de caza, por si encontraba algo de comer. Recorrió el bosque en busca de animales, pero no encontró ninguno, cosa que le puso de mal humor. Llegó a un llano donde estaba un caballo paciendo sobre la hierba, se acercó respetuoso y cauto al caballo y trató de serle agradable para entablar amistad con él. Le dijo que era discípulo del famoso Hipócrates, que conocía las propiedades curativas de todas y cada una de las hierbas que crecían en aquel prado,
y añadió: «De modo que si tienes alguna enfermedad, puedes decírmela. Yo te indicaré el remedio, y no me digas que no tienes ninguna, pues un caballo que pace suelto por el prado siempre tiene algún problema de salud». El caballo, que no se fiaba poco ni mucho del lobo, repuso: «Ciertamente tengo algo clavado en la planta de la pata, que me hace sufrir mucho y no me deja descansar. Amigo, has de saber que además de curandero soy un buen cirujano. Si me enseñas la pata veré si puedo curarte tu mal. No estoy para otra cosa sino para servir a los caballos». El lobo quería ganar tiempo para lograr amistad del caballo y así en el momento oportuno abalanzarse sobre él y devorarlo más tarde. Por eso le pidió que le enseñara la pata. El caballo, que cada vez se fiaba menos del improvisado cirujano, levantó la pata como para enseñársela al lobo, pero lo cierto fue que le propinó una tremenda coz que le hizo saltar por los dientes, todos los dientes. El lobo se fue corriendo y aullando, y se decía para sus adentros: «Me está bien empleado, he querido meterme a curandero cuando en realidad no soy más que un carnicero». Y así se acaba la historia del lobo que quiso comer caballo y del caballo listo que no se fió del lobo. La garza. Un caluroso día de agosto, una garza caminaba cerca de un río. Miró sus aguas para distraerse y pudo observar cómo una hermosa carpa daba vueltas y más vueltas dentro del agua. Estaba la carpa tan cerca de la orilla que si la garza hubiera querido, quizá lo hubiese atrapado con un movimiento de cabeza, pero la garza estaba más cansada que la carpa y además los rayos del sol hacían sudar de lo lindo. Decidió pues esperar un rato para ver si tenía más hambre. Se sentó bajo un árbol y cuando pasaron unas horas y la garza comenzó a sentir apetito, se acercó de nuevo a las aguas del río, pero la carpa había desaparecido por completo. En su lugar se movían unos pececillos muy pequeños. El ave le miró y dijo: «Bah, no debo comer estos peces tan pequeños, necesitaría muchos para saciar mi apetito, voy a buscar otros más abajo». Y la garza fue descendiendo lentamente por el río. Un poco más abajo se hallaba un gobio, saltando alegremente entre las aguas. La garza le miró con desprecio y le dijo: «Aunque este gobio sea un poco mayor, no es comida adecuada para una garza. No quiero ni abrir el pico para comerme tan poca cosa. Bajaré un poco más abajo a ver qué encuentro». Y buscando pasó toda la tarde, no encontrando nada que le gustara. Al fin llegó la noche y todos los peces pequeños y los grandes se retiraron a descansar. La orgullosa garza no había encontrado ni uno solo de su agrado. Ahora sí que sentía verdadera hambre, pero como era de noche, ni un solo pececillo surcaba las aguas, y la garza tuvo que retirarse del río. Con el estómago vacío caminaba por el bosque, cuando vio un caracol que paseaba tranquilamente. Lo engulló con avidez, y esa fue su cena. Pero como es fácil suponer, con este pequeño animal no logró saciar su apetito, y por culpa de la soberbia no pudo cenar. No hay que ser ambicioso, pues a veces los más exigentes son los que al final se tienen que conformar con menos, tal como le ocurrió a la garza de nuestro cuento. La corte y el león. El rey de la selva, el león, quiso una vez conocer a sus súbditos, pues tan grande era su reino que apenas conocía a ninguno. Mandó hacer una circular que fue enviando a todos los diputados de los animales, cualquiera que fuese su especie. Los correos llevaron a circular a todos los rincones del país, en la cual se decía que quedaban invitados a un gran banquete que daría el rey. De esta forma el león daba muestras de su gran poder y magnificencia, y al mismo tiempo conocía a sus súbditos. Poco después comenzaron a llegar los invitados que esperaban encontrar en su estupendo palacio. Por eso se quedaron muy sorprendidos al entrar en la caverna del león, que además de ser estrecha y oscura, olía a carne podrida.
El oso a entrar tuvo que llevarse la mano a la nariz para tapársela, pues no podía soportar el terrible hedor que despedía la caverna. El rey se molestó tanto con el resto de su súbdito que en un santiamén acabó con el oso, que tan mal se había portado en su presencia. El mono, que llegaba detrás, al ver esto se asustó mucho. Entonces se dispuso a halagar a su majestad, y comenzó a decir que el palacio era magnífico, que el lujo abundaba por doquier, que el olor que allí se respiraba era parecido al perfume de las rosas o de la flor de azahar. Pero el mono estuvo poco acertado, puesto que el león, al ver tantas alabanzas, comprendió que se trataba de una estratagema o de una burla, y el mono siguió el mismo camino que el oso. Indignado por sus vasallos, el león miró en su derredor y sus ojos fueron a detenerse sobre el zorro, que estaba semi escondido en un rincón. Clavando en él sus enormes ojos, dijo enojado: «¿Y a ti qué te parece? ¿Huele bien o mal mi casa?» El zorro no estaba dispuesto a servir de alimento al león y dijo con cortesía: «Perdonadme, señor, pero anoche cogí un tremendo resfriado. Se me ha taponado la nariz, con lo cual no distingo ningún olor, ni bueno ni malo». Así fue como salvó su vida el astuto animal de que no haber sabido hablar hábilmente. A buen seguro hubiera servido de tercer plato al cruel sanguinario rey de la selva. La gallina de los huevos de oro. Todos estamos de acuerdo en que la ambición es mala consejera. Hay personas cuya única ilusión ha sido la de acumular riquezas constantemente. Pero esto no ha impedido de que en un momento dado se hayan visto más pobres que las ratas. Nuestra historia cuenta la de un hombre que tenía una sola gallina. Era muy pobre y esta gallina le daba los huevos para comer. Pero un día, sin saber por qué, la gallina se convirtió en un ave fuera de lo común. Tenía un poder extraordinario. Una mañana apareció en el corral un huevo de oro. El propietario de la gallina se volvió loco de alegría, pero aún más contento se puso cuando la mañana siguiente apareció otro huevo del preciado metal. Con el dinero que le daban los huevos de oro, el hombre podía comprarse toda clase de alimentos, pagar la casa, comprarse ropa, y aún le sobraba una buena cantidad. Día a día, sin faltar uno, la gallina siguió poniendo sus huevos de oro, y casi sin darse cuenta la ambición fue apoderándose lentamente del corazón del propietario. Ya no podía descansar tranquilo por las noches, pues creía en su ignorancia que dentro de la gallina debía haber un inmenso tesoro. Tantas vueltas dio nuestro hombre a esta idea que acabó por convencerse de que eso sería cierto. Y una noche, ambicionando poseer todas las riquezas que había dentro de la gallina, de una vez, y para no tener que esperar a que él pusiera el huevo diario, bajó al corral armado por un gran cuchillo. En un santiamén cogió la gallina y la descuartizó. Pero por más que buscó y rebuscó en el interior del cuerpo de la desventurada ave, no encontró ni un gramo del preciado metal. Y el hombre se quedó sin su gallina, sin sus huevos de oro, que a la larga le hubieran hecho muy rico. Su desmedida ambición le hizo matar a la gallina de los huevos de oro. Aún hoy en día se puede escuchar esta frase en boca de algunas personas que aconsejan a otras que no tengan tanta ambición. El jarro de tierra y el jarro de hierro. En una misma casa vivían dos jarros. Uno era de hierro y el otro era de tierra cocida. El jarro de hierro encontraba su existencia monótona. Los días pasaban sin que hubiera variado alguna entre uno u otro. Por eso quiso ir a correr mundo y ver cosas nuevas. Como era muy amigo del jarro de tierra, le dijo si quería acompañarle. Sería mucho más agradable viajar juntos, pero el jarro de tierra repuso: «Eres muy amable, queriendo que vaya contigo a ver el mundo, pero creo que será mejor que no me mueva de casa. Ya sabes que soy muy frágil y podría romperme en cualquier momento. Como tú tienes tan dura la piel, no tienes por qué temer ante este viaje. Vete sin mí, pues yo te serviré de estorbo». Pero el jarro de hierro insistía: «No te preocupes,
Ven conmigo, si algo te amenaza, yo te pondré delante de ti. Si hay que recibir algún golpe, lo recibí yo, pero no me hacen daño. Tú, yendo conmigo, estarás siempre a salvo. Tanto insistió el jarro de hierro que al final el jarro de tierra se convenció de que no tenía por qué ocurrirle nada durante el viaje. Muy contentos ambos jarros se marcharon una mañana. Canoeaban muy juntos, tal como habían acordado, y al principio la cosa marchó bien. Sería gran cantidad de cosas interesantes y charlaban sobre ellas, cambiando impresiones. Como se llevaban muy bien los dos jarros, que lo estaban pasando en grande, pero he aquí que de pronto el jarro de hierro se vio atacado por un hipo tremendo que le sacudía, y en una de estas sacudidas, como iba tan pegado a su compañero, el jarro de tierra le dio un golpe y sin que el otro pudiera tiempo de pedir una sola palabra, le hizo caer al suelo, con lo cual el pobre jarro de tierra cocida se hizo pedazos. Esto nos enseña que a uno no debe asociarse sino con seres de la misma condición. Si son menos que nosotros le podemos dañar, si son más pueden hacernos daño, ellos a nosotros. Así no nos pasará como el jarro de tierra en este cuento. El pescador y el pescadito. Nuestro cuento refiere la historia de un pescador listo, un hombre que sabía que más vale pájaro en mano que ciento volando. Por eso obró muy cuerdamente en el caso que le sucedió. He aquí que una mañana salió el pescador en busca del diario alimento, y aparte de lo que lograba pescar y con cual alimentaba a su familia, normalmente conseguía algunos pececillos que luego vendía a su mujer en el mercado, y así vivían bastante holgadamente, él y los suyos. Como cada día el pescador cogió su caña, se sentó a la orilla del río, se armó de paciencia como todos los pescadores y esperó que algún descuidado pez mordiese el anzuelo. Pocos instantes después percibió como un tirón del hilo, inmediatamente alzó la caña y en el anzuelo estaba ensartado un pececillo. El pescador lo cogió y aunque era bastante pequeño se dijo: «Bueno, menos es nada. Este ha empezado el día de hoy y lo guardaré para cenar esta noche». Pececillo, que oyó estas palabras, intentó recuperar su libertad dando fuertes coletazos, pero como vio que no conseguía nada, dijo al pescador: «Por favor, hombre, ten compasión de mí. Soy tan pequeño que solo podía servirte de aperitivo. Conmigo no notarás ni el sabor. Dentro de unos meses me convertiré en una gran carpa. Entonces podrás pescarme y venderme en el mercado a buen precio. Puedes estar seguro de que no valgo la pena. Necesitarías lo menos 100 pescados como yo para conseguir un plato bueno. Tírame al agua y espera que me convierta en una carpa». Pero el pescador repuso: «¿Que no vales la pena? Yo creo que sí. Aunque seas pequeño, bien vales para ser frito esta misma noche y servirme de alimento. Espera unos meses, pescador. Entonces sí que seré un grande y sabroso». Pero el pescador, haciendo caso omiso de las súplicas de la pequeña, le echó al cesto, y por la noche se la comió muy gustosamente en compañía de otros pescados. Es verdad que el pez chico se convierte en grande, si es que Dios quiere darle vida suficiente para ello. Pero también es una necedad creer que por soltar un pescado pequeño, algún día se volverá a pescar el mismo cuando sea de mayor tamaño. Aquí acabamos las relajaciones de las fábulas de La Fontaine. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.